Febrero de 2013. Más de 3.000 personas habían subido a bordo con una sola idea en mente: dejar atrás la rutina, olvidarse de las preocupaciones y vivir una experiencia de lujo en medio del mar Caribe. El Carnival Triumph, un coloso flotante de casi 300 metros de largo, partía desde Galveston, Texas, con destino a las Bahamas. El clima era perfecto, el mar tranquilo y la promesa era clara: comida ilimitada, espectáculos nocturnos, camarotes cómodos y vistas que parecían salidas de una postal. Para muchos, era el viaje soñado, hasta que la realidad los atrapó en un escenario digno de una película de terror. El cuarto día de navegación, a más de 240 kilómetros de la costa, el rugido de un motor se convirtió en el presagio de una pesadilla. Un incendio en la sala de máquinas dejó sin energía a todo el barco. Las luces se apagaron, el aire acondicionado dejó de funcionar, y poco a poco los sistemas que mantenían la comodidad a bordo comenzaron a morir. Lo que al principio parecía una simple avería técnica, pronto se transformó en un infierno flotante. Las bombas que movían el sistema de aguas residuales dejaron de funcionar. Los baños colapsaron. El agua comenzó a desbordarse y un hedor insoportable empezó a recorrer cada pasillo. No importaba si estabas en un camarote de lujo o en el más barato, todos, absolutamente todos, respiraban el mismo aire contaminado. La tripulación, superada por la magnitud del desastre, trataba de mantener la calma entre los pasajeros, pero los rumores crecían. Algunos decían que había riesgo de explosión, otros que la comida se estaba acabando, la tensión se podía cortar con un cuchillo, y mientras tanto el barco, sin propulsión, quedaba a la deriva, a merced de las corrientes y del clima. En los salones y cubiertas, improvisaron carpas con sábanas para protegerse del sol y el calor sofocante. La temperatura dentro de los camarotes se volvía insoportable, obligando a familias enteras a dormir al aire libre. El olor de aguas negras impregnaba la ropa, el cabello y la piel. Era imposible escapar. Con el paso de las horas, la incomodidad se transformó en desesperación. Las filas para recibir un plato de comida eran interminables. Los alimentos perecederos comenzaban a escasear y la tripulación, obligada a improvisar, servía sándwiches fríos y raciones mínimas. El buffet de lujo, que había sido uno de los atractivos del viaje, se había convertido en una mesa de supervivencia. Pero lo peor no era el hambre, lo peor era el olor. Las aguas negras, sin sistema de bombeo, comenzaron a filtrarse y desbordar por las tuberías, invadiendo camarotes y pasillos. Para evitar la propagación de bacterias, los pasajeros fueron instruidos para defecar en bolsas de plástico y depositarlas en contenedores improvisados. Muy pronto, esos contenedores comenzaron a rebosar. Los pasillos se llenaron de lo que más tarde la prensa llamaría ríos de heces. El hedor era tan fuerte que muchos llevaban pañuelos, mascarillas o incluso camisetas amarradas al rostro para poder respirar. El calor y la humedad hacían que el ambiente fuera irrespirable. Algunos pasajeros se enfermaron con vómitos y diarrea, aumentando aún más el riesgo sanitario. Los teléfonos celulares y las cámaras empezaron a captar imágenes de la catástrofe. Colchones en las cubiertas, toldos improvisados, gente durmiendo en el suelo, platos desechables llenos de comida en mal estado. Cuando esas imágenes comenzaron a circular en redes sociales, el mundo entero supo que el Carnival Triumph ya no era un crucero, era una prisión flotante en condiciones infrahumanas. La prensa no tardó en bautizarlo como el crucero de la caca. Las cadenas de noticias replicaban las imágenes una y otra vez. Familiares de los pasajeros exigían respuestas, mientras la compañía intentaba minimizar el escándalo con comunicados ambiguos. Pero cada hora que pasaba la historia se volvía más repulsiva y el pánico crecía. Mientras tanto, en alta mar, la única esperanza era esperar a que barcos remolcadores llegaran para arrastrar al Triumph hasta un puerto seguro. Pero el mal tiempo y la distancia complicaban todo. El crucero avanzaba a paso de tortuga, tirado por cables que parecían insignificantes frente al tamaño de la nave. Las jornadas se convirtieron en una rutina de miseria. Largas filas para comer, calor insoportable durante el día,
noches a la intemperie con el viento salado pegando en el rostro y el olor nauseabundo que nunca desaparecía. Los niños lloraban, los adultos discutían y los ancianos se aferraban a la esperanza de que pronto verían tierra firme. Algunos pasajeros comenzaron a organizar pequeñas zonas seguras en las cubiertas más altas, donde el aire circulaba mejor y el olor era menos intenso. Ahí improvisaban juegos para distraer a los niños y trataban de mantener el ánimo. Pero cualquier intento de normalidad era opacado por la realidad. Estaban atrapados en medio del océano, rodeados de suciedad, calor y miedo. Después de 4 días a la deriva, el Carnival Triumph finalmente llegó al puerto de Mobile, Alabama. La imagen del barco siendo remolcado, con sábanas colgando de los balcones y cientos de pasajeros exhaustos en las cubiertas, se volvió icónica. La prensa y los curiosos se agolparon para verlos desembarcar. El olor, según los testigos, se percibía a varios metros de distancia. Los pasajeros fueron recibidos con botellas de agua, mantas y transporte de emergencia. Algunos lloraban de alivio, otros simplemente querían ducharse y olvidar. Pero ninguno de ellos olvidaría jamás esos días en los que el lujo se convirtió en miseria y la diversión en una pesadilla. Las investigaciones posteriores confirmaron que el incendio en la sala de máquinas fue causado por una fuga de aceite que prendió fuego a un generador. Aunque no hubo víctimas mortales, cientos de pasajeros denunciaron problemas de salud por las condiciones insalubres y el trauma psicológico vivido. La compañía Carnival pagó indemnizaciones, pero su reputación quedó marcada. El crucero de la caca quedó para siempre en los anales de las peores experiencias marítimas de la historia moderna. Un recordatorio de que, incluso en medio del lujo y la promesa de placer, la fragilidad de la vida humana y la naturaleza impredecible del mar pueden convertir cualquier paraíso en un infierno flotante. Y así, el caso del Carnival Triumph se archivó en la memoria colectiva, no como una anécdota turística, sino como un capítulo oscuro que demuestra que en alta mar nadie está completamente a salvo. Un archivo más en los archivos del pasado.